tenerles un poco así, conocerles y bueno, tener más interacciones porque estamos llegando yo creo que al punto en que dentro de poco vamos a estar de vuelta con una relativa normalidad. Digo relativa porque las cosas parece que no, entre que se solucionan y de repente no. Es tipo un tira y afloja. Quiero que alguien me conteste si me están escuchando bien, si hay algún problema. Entonces empezamos la clase. Escuchamos bien, profe. Estamos bien, bueno. Se escucha súper bien, profe. Ok, gracias. Vamos a empezar la presentación. Esta mañana vamos a hablar de algo súper interesante. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola. Sí, profe, se ve. Ok. Vamos a empezar con esta clase. No. Ok. En patología quirúrgica tenemos una entidad bastante popular, digámosle, que ustedes alguna vez seguramente ya escucharon en guaraní famoso, dice mano a peritonitis. Yo no sé, nuestra gente le pone una A ahí a la palabra peritonitis. La palabra en realidad es peritonitis. O sea, o mano de a peritonitis. O mano, capullo pelai, la estómago, capullo pelai, la apéndice, ¿verdad? ¿Alguno tiene alguna experiencia? ¿Alguno escuchó alguna vez la palabra o de alguna persona que tuvo una peritonitis? ¿Alguno de ustedes tuvo algún problema quirúrgico de ese tipo? ¿También puede contarnos algo? ¿No? Peritonitis viene de la palabra inicial peritoneo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes lo que es el peritoneo? El peritoneo es la capa, digamos, serosa o la capa que cubre la mayoría de los órganos intraabdominales, ¿verdad? Total o parcialmente, ¿verdad? Por eso tenemos órganos peritoneales, o sea, cavidad peritoneales y los órganos retroperitoneales, o sea, que están detrás del peritoneo. Entonces, vamos a hablar un poquito de peritonitis. El peritoneo es la serosa que tapiza las paredes de la cavidad abdominal, ¿verdad? Capa parietal, y además forma el revestimiento exterior seroso de los órganos, la capa visceral. Evidentemente es un órgano o es una membrana que tiene una superficie aproximada de 1.7 metros cuadrados en el adulto. Imagínense que tienen que estar dando vuelta por todos lados. La mayor parte de los órganos, excepto ovarios y fimbria de las trombas, son intraperitoneales, o sea, están muy en relación a todo lo que está dentro del canal. Pueden ser retroperitoneales secundarios, parcialmente tapizados, como el duodeno, por ejemplo, el colon, o retroperitoneales puros, como el riñón, suprarrenales y grandes vasos. Los repliegues del peritoneo, pues llamados mesos, epiplones y ligamentos. Estamos siempre hablando de esa capa, que es una capa activa, que tiene una hoja visceral y una hoja parietal, en la cual tenemos que hablar de esto como un órgano, ¿verdad? No es solamente no es como un plástico nada más que recubre, tiene su función, tiene digamos, su propia vida, digamos, o sea, tiene intercambios de líquidos, se vuelve más permeable, menos permeable, y sobre todo es muy sensible a las infecciones. Por eso hablamos de peritonitis. Bueno, sigamos un poco con anatomía. La cavidad peritoneal consta de dos regiones principales. La cavidad peritoneal mayor, ¿verdad? Peritoneal mayor, grande, de los mesos, ¿verdad? Peritoneo parietal. Y una cavidad o aumento o algo que está siempre, como dicen, hacia atrás, que es la bolsa aumental o la transcavidad de los epiplones. Es como un saquito que está por detrás del hígado y el estómago. Para anatomía deben recordar la famosa transcavidad de los epiplones. Es como nosotros le decíamos en la residencia médica cuando queríamos ir a comer alguna empanada o alguna cosa, le decíamos a los compañeros, voy a un rato a la transcavidad de los epiplones a comer algo, porque
somos gente también y merecemos un descansito de vez en cuando. Como criterio anatomoquirúrgico se puede dividir el abdomen en dos compartimientos. La región abdominotorácica y la región abdominopélvica. Eso es como una gran división, digamos, como para acordarse que en esta parte, la región abdominotorácica, que es donde solemos hacer, ¿se acuerdan de la clase de colocación de tubo, de drenaje regular y esas cosas? Tenemos que acordarnos que a partir del quinto para abajo es peligroso porque podemos llegar a perforar también hígados y órganos intraabdominales. Por supuesto, tenemos los hemiabdomen superior e inferior. En el hemiabdomen superior tenemos el espacio subfrénico derecho, que decimos subfrénico, debajo del diafragma, ¿verdad? A la derecha, que es lo que ocupa principalmente, tenemos al hígado, la región infrahepática, la región suprahepática y el espacio subfrénico izquierdo. División anatómica que estoy poniendo como una... Salgo un poquito porque el sol me está ocupando acá el lugar. Y bueno, me fui un poquito. Y el abdomen inferior con el espacio intermesocólico derecho y izquierdo, el parieto cólico derecho y izquierdo, el saco de Douglas. Son divisiones abdominales que es muy importante, espacios en los cuales tenemos que caracterizar ciertas patologías y ciertas... Nos va a ayudar mucho para clasificarnos y para, sobre todo en la parte de semiología, ¿verdad? El tema del dolor, la ubicación, el tipo y qué órganos más comúnmente se ven afectados según las patologías que, digamos, se encuentran en cada región abdominal. Bueno, en cuanto a fisiología, bueno, rápidamente, una superficie lisa, pulida, y permite el deslizamiento y fricción. Sería como un revestimiento húmedo, es una, digamos, una protección, ¿verdad? Tiene un líquido, un fluido lubricante con contenido proteico menos de 3 gramos por decilitro, de ceroso, amarillento, estéril, ¿verdad? Que se renueva permanentemente, tiene un flujo, ¿verdad?, de renovación. Se mantiene por debajo de aproximadamente 80 ml, con escaso contenido celular, menos de 3.000 células por milímetro cúbico. Eso sería el líquido peritoneal, digamos, normal, una cosa así bastante virtual, bastante nada más que para evitar la fricción y para dar ese marco de protección que necesitan nuestras vísceras, ¿verdad?, dentro del espacio de la cavidad abdominal. Por supuesto, su capacidad de reabsorción de líquidos, se recuerdan que a los recién nacidos y a las criaturas se le hace la famosa diálisis peritoneal por la capacidad de reabsorción de líquidos. Los gases, sangre, partículas de menos de 10 micras, o sea, son pequeñas cosas que pueden ser reabsorbidas por el peritoneo. La inervación, por supuesto, es parietal somática y autonómica, y alta sensibilidad responsable de las respuestas. No sé cómo se saca, che. Tengo miedo a apretar y que se vaya toda la mierda. Profe, ahí tenés que apretar. Ahí tengo que apretar, ¿eh? Ahí. Ah, ok. A veces aprieto un botón y se me va todo el... Salgo de la clase. Eso. Bueno, en cuanto a presión intraabdominal, esa es una pregunta bien común de nuestro escenario, era digamos, el estándar de 10 milímetros de mercurio aproximadamente en cuanto a presión, ¿verdad? Excepto en el espacio subdiafragmático, donde hay una presión negativa por el gradiente responsable de la circulación de fluidos libres. Obviamente acá tenemos un fuelle, tenemos el diafragma y tenemos el tema de la presión negativa que realiza el tórax. Entonces tenemos una mayor presión, entre paréntesis, de reabsorción de fluidos. Acúmulo por encima del mesocolon transverso, ¿verdad? Espacios subfrénicos, linfáticos, subdiafragmáticos pueden acumularse, pero todo, por supuesto, es en una cantidad razonablemente pequeña. Por debajo del mesocolon transverso, pelvis, donde permanecen estacionadas, hay menor reabsorción, digámosle, pero también menor producción. Hay una pequeña circulación, o sea, como yo le dije, es algo dinámico,
el peritoneo normal tiende a recircular su líquido y a reabsorber todo lo que puede y la capacidad dentro de lo que es la circulación intraabdominal. Bueno, en cuanto a fisiopatología, alteración, obviamente por presencia de focos inflamatorios o infecciosos y acúmulo de líquidos. Si la causa de ese desencadenante es séptica, que es lo que generalmente es la causa principal de la peritonitis, tenemos los mecanismos de defensa a través de la eliminación mecánica, a través de los linfáticos plasmáticos, por la circulación intraperitoneal, la destrucción por las células fagocíticas, inicialmente por macrófagos presentes en el peritoneo y posteriormente por los neutrófilos, o sea, la reacción inflamatoria que se produce como mecanismo de defensa ante cualquier tipo de agresión o de infección. Secuestro y aislamiento, proceso que se ve favorecido por el alto contenido en fibrina del exudado peritoneal, trata, digamos, de aislar, que provoca la adherencia entre asas al epiplón y a la pared, el plastón, de la génesis de acceso. Es como un gran policía del abdomen, el peritoneo, ¿verdad? Recuerdan que tienen sus repliegues y sus mesos, que generalmente cuando existe algún ataque, por ejemplo, en una apendicitis aguda, ¿verdad? Tenemos un gran proceso inflamatorio, por supuesto ya aumento de la secreción de líquidos, exudados y la presencia de tejido inflamatorio, va a tratar de, digamos, ir y taponar o tratar de, digamos, de localizar ese tipo de agresión y va a producir adherencias, o sea, adherencia entre asas, epiplón y pared, que puede formar lo que se llama el famoso plastrón apendicular. Muchas veces en un proceso de apendicitis aguda, algún tipo de colecistitis aguda, inflamaciones de la vesícula, le tenemos al epiplón, que es como un policía que va y trata de focalizar esa agresión, trata de que el proceso séptico se quede en un solo lugar y no se esparza a toda la cavidad abdominal. Esos son los mecanismos de defensa para lo cual está, digamos, preparado el peritoneo. Los factores que favorecen la remoción de las partículas de la cavidad abdominal, obviamente tenemos los movimientos respiratorios. Recuerden que eso produce, digamos, una circulación y una presión negativa que hace que se pueda absorber o haya esa reabsorción de sustancias. Incremento de la presión intraabdominal, inflamación peritoneal, atrae mediadores. O sea, obviamente el proceso inflamatorio va a atraer las células que van a tratar de producir la reacción inflamatoria y la eliminación de esa agresión. Y factores que obstaculizan, algunos factores, como por ejemplo la posición semitentado, desplaza el líquido hacia la pelvis, hipoventilación, anestésicos, dolor, disminuye la bomba diafragmática. Y derrame abundante, taponamiento linfático. Son, digamos, factores mecánicos generalmente que pueden obstaculizar la remoción de partículas de la cavidad abdominal. Recuerden que estamos hablando en una característica general de lo que es peritoneo y cómo funciona, digamos, su mecanismo de protección. Es hasta, increíblemente, mucha gente dice, no, el peritoneo es lo que recubre. Es lo que recubre, pero tiene funciones muy importantes, sobre todo en la mantención de la homeostasis, o sea, del equilibrio dentro de la cavidad abdominal. Bueno, peritonitis entonces se define como el inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal secundaria a una irritación química, invasión bacteriana, necrosis local o contusión directa. Acá pueden ver, digamos, una imagen de prácticamente una peritonitis bastante avanzada, con adherencias y sobre todo mucha secreción. Inflamación del peritoneo es digamos, a corta definición de lo que es una peritonitis. En cuanto a su etiología, infecciones por bacterias, hongos u otro tipo de gérmenes, sustancias químicas irritantes, ácido clorhídrico, por ejemplo, el estómago cuando hay una úlcera perforada, cuerpo extraño, balazos, ¿verdad? Lanzazos,
lo que sea que haya entrado ahí, antígenos endógenos y exógenos y agentes físicos como radiación. En cuanto a su clasificación, tenemos varios tipos de clasificación, ¿verdad? Clínico-quirúrgica, ¿verdad? Generalmente hablamos de una peritonitis séptica, la mayoría de las veces, y aséptica en algunos casos. Según su extensión, difusas y localizadas. Difusas generalmente en toda la cavidad abdominal y localizadas, por ejemplo, los plastrones o, por ejemplo, lo que se llama la pelviperitonitis, que es una entidad que vamos a ver si hacemos una patología peritoneal o peritonitis de tipo de origen ginecológico, me pidieron, voy a preparar más adelante, ¿verdad? Para poder hablar un poco de lo que son las pelviperitonitis, la peritonitis de origen ginecológico, porque generalmente nos centramos mucho en lo que son las peritonitis de origen abdominal, digamos, de rotura de víscera hueca o de origen apendicular sobre todo, o de origen estomacal, o de origen de algún tipo de acción sobre las asas. Y muchas veces tenemos que acordarnos que uno de los diagnósticos diferenciales, sobre todo en dolor en hipogastrio y en dolor en todo lo que es fosa ilíaca derecha e izquierda, en mujeres también se asocia a inflamación o infección que puede llevar a una pelviperitonitis, una peritonitis localizada en la pelvis que generalmente no es de abordaje quirúrgico en un primer instante. Recuerden que las noxas, las bacterias, hongos, lo que sea, pueden subir a través de los canales de los órganos internos de la mujer, vagina, cuello del útero, cavidad uterina, a través de las trompas, ¿verdad? Y producir una inflamación con una infección y, por supuesto, una peritonitis a nivel del fondo saco de Douglas y a nivel de la pelvis, ¿verdad? Que muchas veces se confunde con varias patologías. Por eso es muy importante en cuanto a una historia clínica, cuando nuestra paciente es una paciente femenina, está en etapa reproductiva, investigar fecha de última menstruación. Siempre esas preguntas así básicas no hay que olvidar. Tenemos una paciente con un dolor en bajo vientre, con mucho dolor, ¿verdad? Náuseas, vómitos, poquito de defensa a nivel de fosas ilíacas, y tenemos que acordarnos, mujer a mujer, ¿cuántos años? Entre 18, entre 15 y 35, 40 años, ok, están en fecha de última menstruación, señora, tipo así, después de su cédula ya es, ¿verdad? Fecha de última menstruación, no, estoy con un atraso, no, yo soy irregular, tengo varios poliquitos, hay siempre historia, pero fecha una pregunta que a la mujer sobre todo le hace frenar, le hace pensar, ¿cuándo me bajó? Porque si hay algo que se acuerdan siempre es la fecha de su periodo, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos la historia clínica, empezamos nuestra investigación, empezamos el tipo de abordaje que nosotros queremos ver sobre la patología, porque lo que viene es un paciente que le duele abajo. Doctor, de anoche o de antenoche o varios días, sé que estoy con dolor, mucha fiebre y no puedo orinar. Y un detalle muy importante, le preguntar siempre, ¿está con algún tipo de flujo, presión? Sí, doctor, estoy con un flujo muy intenso, abundante, fétido, que mancha la ropa interior. Todas esas preguntas uno ya va, digamos, elaborando antes de mandarle a este paciente al laboratorio a hacerle. Ya no es primero decir, te duele, directo al laboratorio, hacerle ya su hemograma. Eso no le preguntamos ni qué. Primero la historia clínica, no se olviden. Eso es una característica muy importante que tenemos que pasar nosotros los profesores a ustedes que van a estar, digamos, en unos al frente de los pacientes. Entonces, esas preguntas, acuérdense de mí, dolor, localización, mujer, ahí ya, no es ni por nada, ya le tiene que sonar el clic. Fecha de última menstruación, señora, ¿se acuerda? Entonces yo estoy bien, yo tomo anticonceptivo,
Hace 15 días. Ah, bueno, genial. Dolor, bajo vientre, secreción. ¿Está con algún tipo de flujo? No, normal, qué sé yo. Ah, ok. Entonces va descartando que sea una peritonitis de origen ginecológica porque el tratamiento y el abordaje es diferente. ¿Eh? Hay muchas veces muchos errores. eh, Se van, es una mujer, agarran y está con fiebre, está con defensa, está con irritación, pero todo en bajo vientre. ¿Eh? No, no, quirúrgico, quirúrgico. Abren el abdomen, apéndice totalmente blanco, asas intestinales normales y encuentran ahí un magma ahí abajo que no se puede tocar. Acuérdense, en la peli no es que uno puede entrar nomás, porque ahí hay muy grandes vasos, hay, o sea, uno no puede tener, digamos, un amplio margen de maniobra. Hay muchas cosas muy delicadas en la peli, grandes vasos, vasos ilíacos, arteria uterina, ¿verdad? Útero y anexos que no, que uno corta mal algo ahí, eso sangre se nos va a la paciente. No debió ser operada, se hizo un mal diagnóstico porque no se preguntó si la paciente estaba con flujo, si la paciente estaba con retraso, si la paciente tiene alteración de tipo ovárica. Entonces, por eso es muy importante, no le digo eso también como ginecólogo, sino que es muy importante porque tengo las dos visiones, la visión del cirujano y la visión del ginecólogo muchas veces. Entonces, la visión del cirujano muchas veces se acuerda del apéndice, se acuerda del hígado, del páncreas de allá arriba, y cuando es una paciente femenina, hay que tener en cuenta que abajo es acuérdense, la vagina está en contacto con el exterior, virtualmente, ¿verdad? Pero es un foco que puede, digamos, ascender cuando hay sobre todo disminución de, de, de las defensas o algún tipo de patología que favorezca la presencia de infecciones a nivel pélvico. Perdón por eso, pero es que creo que va muy en relación a la clase, en el sentido de que hablar de peritonitis localizadas. Una de las principales es o el plastrón apendicular, el plastrón, digamos, que se forma a nivel de vías biliares, que son, digamos, los focos más importantes desde el punto de vista de perforaciones o de infecciones, y la localizada de la peritonitis. Según su origen, pueden ser primaria, secundaria y terciaria. Eso vamos a hablar un poquitito ahora. Séptica, obviamente participación de gérmenes, más frecuente por invasión de microorganismos del tubo digestivo, aparato genitourinario, creo que expliqué, provocada por maniobras quirúrgicas, traumatismo, etc. Eso es más evidente. La aséptica, participación de irritantes químicos, son más raras. Inflamación responde al contacto de serosa con irritantes y tienden a ser secundariamente sépticas, obviamente. Comienza como aséptica, pero se vuelve séptica. La vía de contaminación directa o local, la peritonitis por perforación, obviamente, se rompió y se derramó. Hemática a distancia, por focos extraabdominales, linfática, adenitis, linfagitis, canalicular, lo que estábamos hablando, endometritis, salpingitis. De ahí está la pregunta. Fecha de última menstruación y presencia o ausencia de flujo. No te va a contar la mujer de entrada que tiene flujo. Es obvio, ¿verdad? Que no te va a contar. Pero vos tenés que buscar. Tenés que buscar los focos. Peritonitis por difusión. Foco no es evidente. Necrosis de pared sin perforación por isquemia. Las cosas más raras. Pero generalmente la vía de contaminación es más bien directa o local. Según su extensión, ya hablamos. Y según el origen. Primarias, no se demuestra la existencia de una fuente de contaminación evidente. Es más frecuente en niños, infección respiratoria, otitis. Imagínate una peritonitis por una otitis, por un dolor, pero puede pasar. En adultos por cirrosis alcohólica y tuberculosis, más raras. La cirrosis alcohólica, obviamente, por el tema de la fibrosis hepática y todo el mal funcionamiento del hepático. Característica, por supuesto, su origen extraabdominal. Y su vía de contaminación hematodrómica, o sea, a nivel de la sangre, por infección respiratoria, otitis, cirrosis, síndrome nefrótico. Esta es primaria. Recuerden, pregunta de examen, muy importante de esta clasificación.
Eh, Me van siguiendo, ¿verdad? Pues estoy hablando medio rápido, ¿o no? Sí, profe. Ok. Vamos a ir. Secundarias, por su frecuencia, es lo más importante. Obviamente, ya dije, la perforación es lo más común dentro de lo que es la patología de la peritonitis. La vía de contaminación es secundaria a un episodio séptico abdominal, perforación gastrodenal, apendicitis aguda. Por eso están las tres cruces, porque es prácticamente el gol estándar, digamos. Y terciarias, generalmente se ven en pacientes postoperatorios, en pacientes ya con patologías de base, cuadros crónicos rebeldes, con el foco séptico oculto, muchas veces esos pacientes que se ropean y vuelven otra vez a tener focos. Generalmente, el problema, recuerden que el tratamiento de la peritonitis es gran lavado, o sea, uno entra, abre una mediana, soluciona el problema séptico, digamos la apendicitis aguda o la perforación de vísceras huecas, o sea, y se pone a lavar, a lavar y a lavar esa cavidad con suero tibio, ¿verdad? Una buena cantidad de antibióticos parenterales, ¿verdad? Pero lo importante es lavar la cavidad y evitar que esa cavidad se vuelva un foco séptico, ¿verdad? Esa lavado, entre paréntesis, no es tan exhaustivo o no hay medios o se acabó el suero, como nos pasaba muchas veces, o qué sé yo, ¿verdad? Pero es una cirugía en la cual uno tiene que usar mucha agua, mucha limpieza, mucha limpieza. Acuérdense cuando estén en guardias y estén en lugares donde tengan que operar una peritonitis, no se olviden lo que dijo el doctor Barba, dijo agua a cachiplata, tirar, limpiar, 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 hasta que salga, digamos, toda esa secreción, tengamos un líquido razonablemente claro. Obviamente, varios, no varios, si es una peritonitis bastante extensa, pero recuerden, si se puede, y no con suero natural, traten de usar, acuérdense, 37 grados, ¿verdad? Le ponen un suero a 12 grados, le hace sufrir más a esa asa, ¿verdad? Suero tibio, ¿no? Para que pava pueden ahí hervir y bueno, un poquitito y se van limpiando. No hay apuro. Si tenés una buena ventilación, tenés un buen anestesiólogo que te intubó el paciente, puede estar 2 o 3 horas ahí limpiando. Esos son gajes del oficio, pero acuérdense que es importante la limpieza, es importante tratar de evitar estas peritonitis terciarias, porque generalmente son operatorias. El paciente tiene una evolución tórpida, obviamente se quedó un foco, ¿verdad? El foco está creciendo de vuelta, el antibiótico. Si vos no, es como esos abscesos, mientras no se drena el absceso, no está solucionado el problema. Porque eso está ahí adentro, esa pus está ahí adentro, está esa fracción inflamatoria. Acuérdense, todo absceso, toda pus es secreción, eso tiene que drenar, sea por vía quirúrgica, sea por vía natural, como por una fístula. Por la fístula, acuérdense que tardan muchísimo. Antes de formar la fístula ya se muere el paciente por una sepsis. Entonces, es jodido el tema de la peritonitis, entonces tengan eso en cuenta. Lavado, lavado, lavado. Gérmenes frecuentes de peritonitis primaria, bueno, algunos frecuentes pacientes sin ascitis previa, neumococo, streptococo del grupo A, tuberculosis y algunos otros héroes ahí que no están tan destacados, pero en cuanto a gérmenes, generalmente son la Escherichia coli, ¿verdad? Los streptococos, generalmente son enterobacterias, generalmente son bacterias del sistema digestivo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en diálisis peritoneal, Streptococcus aureus súper agresivo, enterobacteria, enteroscoco, cándida. Esto van a verlo mucho del cultivo. Acuérdense siempre, obviamente, cuando hiciste tu abordaje quirúrgico, sacas una muestra para cultivo, ¿verdad? Sacabas con la jeringa un poquitito y mandaba patología. Eso te sirve tanto como para el tratamiento antibiótico como para desde el punto de vista hasta médico legal, ¿verdad? Que eso era una peritonitis, por si se muere el paciente, ¿verdad? Porque siempre viene la historia, ¿qué es lo que pasaba? Le abrieron todo a mi pariente y
se murió al final. Bueno, pues señora, tenía un metafilococo áureo que estaba comiendo todo ahí y bueno, hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Pero tener la patología que está acá, papelito dice, cultivo metafilococo áureo. En cuanto a microbiología, entonces la primaria generalmente suele ser monomicrobiana, obviamente la secundaria es polimicrobiana, más digamos que están más relacionados a Chicha coli y a la Bacteroides fragilis. La terciaria, generalmente el estafilococo, Streptococcus epidermidis y la pseudomonas. La pseudomonas, acuérdense, siempre tiene un olor característico, un olor, es medio verdosa y tiene un olor fuerte que cuando estén en terapia o cuando estén en sala van a oler. Es una cuestión así tipo, la van a conocer por su olor, a la pseudomonas. Tiene un olor medio jabonoso, una cosa fea. Y te das cuenta, esa es pseudomonas. Así, y obviamente actúa en consecuencia. Son cosas, son experiencias que no les puedo pasar, pero sí acuérdense que ven una secreción verdosa, el paciente tiene una evolución tórpida, no se cura. Acuérdense, no será una pseudomonas resistente que se... Ella es vamos a cultivar, ¿verdad? Vamos a cultivar, vamos a ver qué viene. Para no estar, muchas veces se pierde el tiempo. Tenemos por el concepto, vamos a ponerle triple antibioterapia, vamos a ponerle cipro, vamos a ponerle metronidazol y qué sé yo, otra más. Y tipo, pero nos olvidamos muchas veces, bueno, cipro estoy diciendo por decir, ¿verdad? Pero generalmente comenzamos con un bombazo como para no quedarnos cortos, ¿verdad? Pero no nos olvidemos de hacer ciencia, ¿verdad? No es solamente agarrar y para meterle el mar. Tratemos de sacar, antes de limpiar, una buena jeringuita o hasta un hisopo puede ser, y mandamos a patología si tenemos patología a mano, ¿verdad? Obviamente en los hospitales grandes hay patología, que nos van a decir, bueno, acá creció tal cosa, ¿verdad? Y sobre todo para el tema de nuestro, acuérdense que la cirugía termina, pero el paciente no se curó todavía. O sea, el paciente tiene que salir de su cuadro séptico. Entonces es muy importante qué antibiótico le vamos a poner después. Sé que no es parte de patología quirúrgica hablar del tratamiento. Muchas veces yo me voy un poquito hacia ahí, pero yo creo que eso estimula mucho aprender patología. O sea, todo es un conjunto, el paciente no viene solamente clasificado para, digamos así, todo con los signos y síntomas, sino que uno tiene que saber qué buscar o qué buscar en el momento de la terapéutica. Lo que queremos es sacar a un paciente sano, queremos salvarle la vida a la persona, ¿verdad? Esa es la meta. En los aerobios, Streptococcus, Chicha coli, Proteus, Enterobacter, Gonococcus, es muy importante una buena semiología, una buena historia clínica, Klebsiella. Los anaerobios generalmente son bacteroides, los trios son más agresivos. Ya vienen los virus, la micosis y la tuberculosis. Son más raras, pero están relacionadas a las peritonitis. Estómago. Imagínense un Enterobacter, aerobio, un lactobacilo. El lactobacilo es el famoso germen o el bacilo del yogur, el lactobacilo. Y eso se ve mucho sobre todo en chicas. Bueno, yo es lo que más veo, ¿verdad? En realidad. Vienen los cultivos de secreción vaginal, ¿verdad? Están con la historia del flujo, qué sé yo, que le viene demasiado, ¿verdad? No hablando en peritonitis, otra cosa, pero generalmente le viene en su cultivo el lactobacillus. Y muchas veces se preocupan y dicen, tengo lactobacillus. O sea, el lactobacillus es un bacilo que vive y produce el pH vaginal. Entonces, por favor, si les viene el lactobacillus en un cultivo de secreción vaginal, pónganse contenta. O sea, qué bien, qué suerte que está eso ahí. No está otra cosa. Porque hace una competencia positiva, en el sentido de que el lactobacillus es saprófito de la vagina, y impide
que se desarrollen otros que son parásitos, ¿verdad? Como por ejemplo, de gérmenes que pueden crecer. Entonces tenemos acá, pues digo, ¿por qué en el estómago? En el estómago no es tan normal, ¿verdad? Pero si ustedes ven lactobacillus a nivel de aparato sexual femenino, entonces tranqui. Tranqui depende del estado, pero es un germen, digamos, normal, es saprófito, o sea, convive sin hacer daño. Colon, por supuesto, todos los bacteroides, todo lo más agresivo te va a dañar el colon. Una perforación colónica es lo más sucio que hay y lo más agresivo desde el punto de vista de una peritonitis. Una perforación que generalmente se ve en un balazo, en un cuchillazo, es colónica, ¿verdad? Entonces, ya tenés que dar por hecho de que tenés una peritonitis bastante brava. Intestino delgado, más enterobacterias, y vía biliar, Escherichia coli, Klebsiella enterobacter, enterococo y la pseudomonas. Siempre está la pseudomonas, no en primera línea, pero sí en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con otro tipo de patología de bases. Acuérdense que es se quiere aprovechar la pseudomonas de un paciente que está debilitado. Entonces, ténganle un poquito de respeto a la pseudomonas porque es bastante agresiva y nuestro paciente no está en condiciones tampoco de... Es un paciente joven que tiene un accidente o una herida de bala o una herida por un arma blanca, va a tolerar mejor el tratamiento que un paciente ya diabético, hipertenso o lo que sea. Las causas más frecuentes: perforación de úlcera gastrodenal, perforación yeyunoileal, colónica. Acuérdense, muchas veces esta perforación va a requerir una derivación de la circulación con una ostomía, ¿verdad? Para poder, digamos, actuar a nivel sobre todo del segmento izquierdo del colon. Pancreatitis aguda, generalmente de causa biliar, de causa litiásica, isquemia mesentérica, apendicitis, diverticulitis. Ese es un diagnóstico diferencial de la apendicitis agudas. Depende de tu paciente, la edad y el tipo de clínica que te presente, ¿no? Colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria pélvica. Recuerden lo que les había comentado: paciente mujer, en edad fértil, fecha de última menstruación, presencia o ausencia de secreción, flujo, de qué tipo, sí, síndrome febril y síntoma urinario. Acuérdense, 3 cosas tenemos en la pelvis: vía biliar, urinaria, adelante, la vejiga. Mujer tenemos el aparato sexual, útero y trompas y ovarios, y atrás tenemos colon, o sea, recto y sigmoides. Entonces, si estamos hablando de pelvis, 3 diagnósticos o 3 entidades que tenemos que tener así en la cabeza. Pim, pim, pim. Eso está adelante, eso está en el medio y eso está atrás. Entonces, señora, algún tipo de disuria, dolor, está un poco con dolor a nivel lumbar, tuvo fiebre, cuando orina. No. Fecha de última menstruación, no está con atraso, irregularidad, ¿tiene flujo o no tiene flujo? No, doctor. Tercera pregunta: ¿cómo están sus deposiciones? ¿Son diarreicas? ¿Son normales? ¿Estreñidas? ¿Tiene algún tipo de antecedente de diverticulosis? Ahí tenemos, clasificado. Si tenemos ese concepto dentro de lo que es nuestra cabeza, nos vamos a equivocar por excepción, no por regla. ¿Entienden? Nos vamos a equivocar por excepción. Puede ser una cosa más rara, pero siempre están esas 3 cosas. En cuanto a peli estamos hablando. Colecistitis aguda, por supuesto, ya arriba a la derecha, un dolor generalmente se produce después de una gran comilona, antecedente de litiasis, etc. Embarazo ectópico, fecha de última menstruación. A veces no te quieren contar. Pasa. Y es lo más peligroso, porque el embarazo ectópico mata. Está sangrando o está con una cobertura. O está con una perdón, con un epiplón que está atajando ese embarazo ectópico, etc. Torsión ovárica. Ustedes se dan cuenta que de entre las más frecuentes a las menos frecuentes está bastante en las patologías ginecológicas.
No traumáticas, generalmente la apendicitis, la úlcera gastrointestinal y la periperitonitis. Esas son las tres más comunes, entre paréntesis. ¿Mm? Biliar, megacolon volulado, perforado, infarto mesentérico, diverticulitis colónica perforada, etcétera, son ya otras menos frecuentes. Las traumáticas, obviamente, arma blanca, arma de fuego y el aborto. ¿Por qué las preguntas de retraso? ¿Por qué las preguntas de secreto? ¿Por qué te viene la paciente con un cuadro de dolor abdominal, defensa, irritación? A la radiografía vemos niveles líquidos, socorro. Esto es un... Y te niegan maniobras abortivas, te niegan. No quieren contar, tenemos el tema de la cultural, el tema de los padres, el tema de esas cosas, pero nosotros tenemos que sospechar. Tenemos que sospechar si tiene un líquido, hacemos el tacto vaginal y viene un líquido fétido, un líquido cero sanguinolento, muy doloroso al tacto, a la movilización, a la movilización del útero. Recuerden, chicas y chicos, el tacto vaginal es un procedimiento semiológico. Es algo que nos tiene que dar información. No es una cuestión rutinaria que viene, le revisas. No. Es antecedente de retraso, es antecedente o de negación de información hacia ese tipo, ¿verdad? El examen físico con una secreción cero sanguinolenta, purulenta, fétida, de un olor bastante fuerte, nos obliga a que lleguemos hasta el cuello del útero y tratemos de movilizar. Con el dedo se puede mover el cuello uterino, o sea, pues se puede mover el útero en realidad. Y al mover el útero, sentir un dolor de esta persona, está todo inflamado, está todo... Y por supuesto ahí ya va, probablemente ya vamos a llegar al punto de la conversación que así, sí, yo estuve en la clínica allá por el monte, qué sé yo, y me hicieron así nomás, y bueno. Entonces ya una periperitonitis o una peritonitis por una maniobra abortiva. Traumáticas. Acuérdense, esto le tienen que, este tipo de información. Arma blanca, arma de fuego, obviamente la historia la tenés, la historia, ¿verdad? Pero el aborto muchas veces es mucho de investigación y de ser desconfiado. Desconfíen, chicos, desconfíen si es que hay. No desconfíen en el mal sentido, sino que sáquense esas cosas así más peligrosas. Visto chicas jóvenes morirse por falta de diagnóstico y digamos, por una peritonitis de origen de maniobra abortiva, en la cual no se puede hacer nada. Se hace una esterectomía, se saca todo, pues la paciente se muere de shock séptico, o sea, se muere de falla multiorgánica, pues ya es tarde. Entonces, desconfíen, fecha de última menstruación, presencia o ausencia de flujo, preguntas que no nos tenemos que olvidar nunca, nunca, nunca a una mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos órganos internos en la parte ginecológica pueden producir un tipo de peritonitis bastante agresiva, un tipo de peritonitis que va a requerir un abordaje, sobre todo clínico, posteriormente quirúrgico si es necesario, pero que nos va a descartar muchas cosas que en pelvis es muy importante, sobre todo en pelvis. Acuérdense, adelante la vejiga, en el medio el útero y atrás el recto. Entonces ustedes van sacando su diagnóstico, van eliminando posibilidades y van logrando un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y se van destacando como médicos dentro de lo que son las especialidades. No importa que seas cirujano plástico, o sea oftalmólogo, o sea... Yo tengo acá mi cuñada oftalmólogo, ella es feliz cuando diagnostica alguna patología pediátrica. Una cosa. ¿Quién diagnosticó? El oftalmólogo, te dice. Tipo así, uno no deja de ser médico en el todo, por más de que sea el súper especialista. Te da gusto, porque por lo menos pucha, aprendí en la facultad, o sea, aprendí en el momento en que necesitaba aprender eso. De esto no quiero hablar mucho porque en realidad es evidente, ¿verdad? Cuando hay contaminación, hay irritación, inflamación, necrosis, colonización de bacterias, hay hipomotilidad, obviamente tenemos como antecedente el hilo paralítico, que es obviamente cuando está irritado, dícenlo, cuando el intestino sufre
una máxima que siempre hay en cirugía. Cuando el intestino sufre, el peritoneo llora, se deja de moverse y empieza a exudar, empieza a sacar cosas afuera, empieza a llenarse de líquido a nivel peritoneal. Y ahí se van las bacterias. Relocación bacteriana, isquemia mucosa, bacteriemia, agresión de parénquima distantes, cascada de coagulación, secuestro del líquido, tercer espacio, ¿verdad? Shock, déficit, falla multiorgánica. Las muertes más horribles debe ser morirse de una peritonitis. Porque imagínate todo lo que va pasando y vos te vas muriendo así, lentamente. O sea, no les recomiendo, si ustedes diagnostican una peritonitis de origen apendicular biliar y no tienen condiciones de hacer una laparotomía, señores, ambulancia, patrullera, lo que sea, pero se le traslada al paciente a un lugar donde se le pueda operar. No le dejen a morirse de esta forma a una persona. Eso es inhumano, cruel y asqueroso. Nuevamente lo que es digamos, la agresión peritoneal y todo lo que puede llevar. Edema pulmonar, hipoxemia. O sea, si vos dejas a su libre evolución, imagínate todo lo que pasa. Alcalosis respiratoria, acidosis, falla multiorgánica. Esto es lo que pasa generalmente cuando yo he visto casos en los casos de los abortos sépticos, ¿verdad? Como el aborto se realiza en forma clandestina, no sé por qué, ¿verdad? Se veía más en mi juventud, ¿verdad? Pero sigue habiendo, increíblemente, y con toda la libertad que hay ahora, pero todavía se van y se hacen maniobras. Hay clínicas que realmente crueles, porque ganar dinero haciendo esto, no que esté a favor ni en contra, pero si va a hacer, no hace bien, ¿verdad? O sea, en un medio quirúrgico, no con unas cosas, con unas pailas, con unas ollas, con cureta que se usó por 50 personas. Y obviamente, imagínate lo que pasa, se va desarrollando toda esta cascada y a nosotros nos llega acá, nos llega al hospital en acidosis metabólica, malísimo. ¿Cuántos días ese señor hace? Ella está cada vez peor. ¿Y qué esperaste para edema pulmonar, hipoxemia? Me tocó ver varios pacientes, histerectomía fantástica, sacó el útero, le dejamos vacío, sin problema, lavamos todo, se fue a terapia. ¿Qué pasó? A 2 o 3 días falleció. ¿Y qué pasó? Ni con antibióticos, ni con vía central no le pudimos sacar porque ya era bastante agresivo, ya estaba, la sepsis estaba bastante expandida, digámosle. Terrible, terrible, espero que cada vez sea menos eso, ¿no? Pero como sigue el mundo, vamos a seguir viendo. La historia natural es lo que hablamos prácticamente, no quiero perder el tiempo en esto. Anatomía patológica, obviamente. Etapa sucesiva en la evolución anatomopatológica. Congestivo edematosa, al comienzo. Hiperemia, infiltración serosa, flemonosa, confluencia de infiltrados, necrosis, formación de nódulos supurados. Evolucionada, fibrosis, oxidación, plastronamiento y, claro, fibrosis. Para las anatomopatólogos que van, digamos, viendo la clasificación o el estadio que va a llegar digamos, la evolución que está teniendo la peritonitis. Quiero mostrarle un video, por eso es que estoy un poquito preocupado con la hora. Pero vamos a seguir. Estamos entendiendo hasta ahora, o sea, si hay alguna pregunta me pueden parar, no hay problema, yo no les veo, entonces me voy. Entonces, espero que si hay alguna cosa que no entienden, me dice, profe, ¿me puede decir tal cosa? O de repente alguna que no tengo problema, ¿eh? El diagnóstico obviamente se realiza con una historia clínica. ¿Por qué pongo exhaustiva? Porque la historia clínica pues, muchas veces es muy fácil, ¿verdad? No, empezó con dolor a la derecha, tuvo 2 o 3 días y ahora es generalizado, náusea, vómito, fiebre. ¿Verdad? Y después el tema de la pelvis, ¿sí? Tanto en hombres como mujeres, también en el hombre, depende de la edad. ¿Sí? Un adenoma prostático, una cuestión, una infección de tipo de transmisión sexual, ¿sí? Una gonococcia,
puede llevar a una periperitonitis. Claro, eso ya, por eso digo exhaustiva. La historia clínica siempre va a ser, por que hagan diagnóstico, nunca van a tener la perspectiva o la suspicacia del ser humano, que le conoce al otro ser humano. Y muchas veces dicen, acá me vuelve algo raro. Espera, ¿hace cuánto que tomas tu anticonceptivo? Yo no tomo el anticonceptivo. ¿Y cómo te cuidas? Y no me cuido. Y bueno, ¿tenés tu pareja? No, tengo mi novio, pero hace rato ya nos peleamos, bla, bla, bla. Entonces, en ese tipo de historia clínica, no es chisme, es tipo así, yo quiero saber, yo quiero que vos me cuentes si vos no estás con un retraso menstrual, si vos no te hiciste una maniobra, si vos no estás tomando algún medicamento que te puede producir ese sentido, esa alta sospecha, pero una sospecha basada en evidencia. No preguntarle cosas estúpidas y raras, ¿verdad? Porque vos leíste que los Tridium perfringen, el cepillo de dientes, muchas veces muchos iban, ¿verdad? No, ustedes buscan un diagnóstico. Entonces la historia clínica tiene que ser buena, exhaustiva. Y va a ser buena y exhaustiva si ustedes tienen las preguntas concretas, las preguntas correctas, las preguntas que les van a dar información. ¿Ok? Exploración física, obviamente, eso cae de maduro. El médico le tiene que tocar al paciente. Si a usted no le gusta tocarle, no tocarle estoy diciendo en el sentido de buscar un diagnóstico, buscar una sospecha, el parieto cólico izquierdo, el parieto cólico derecho, el suprapúbico, obviamente está el pudor, está toda esa cuestión ética que tenemos que tener, pero la exploración física tiene que ser minuciosa. Tienen que tocarle al paciente. Es más, nuestros pacientes están cada vez más inquisitivos en que ese doctor no me tocó luego, dicen. No me toca luego, no por mí. O sea, el paciente siente como que es despreciado, como que es tipo así, yo no te toco porque sos feo, porque tú no estudias medicina. No estudias medicina, pues tenés que ir a tocar, tenés que averiguar, o sea, tu elemento de trabajo es la persona. Si a vos no te gusta el ser humano, no estudies medicina, estudia otra cosa. ¿Eh? Te tiene que gustar el ser humano, gustar en el sentido no del punto de vista romántico, gustar en el sentido de que tenés que sacar el diagnóstico, tenés que ir, tenés que explorar y vos mismo tenés que convencerte de lo bien que trabajas. ¿Verdad? Porque te produce una satisfacción el hecho de diagnosticar y el hecho de dar una buena terapéutica. Y que tu paciente se levante y se vaya a su casa, oiga, en el fondo ya le salvé la vida a este tipo, o le salvé la vida a esta mujer. Y va a seguir, y gracias a que se encontró conmigo, su vida cambió. Y ahí dicen, ustedes se creen dioses. Es que no es así, no es que nos creamos dioses. Esa es nuestra paga, ese es nuestro justo salario. Nuestro justo salario es vivir de nuestra profesión y disfrutar de nuestra profesión. ¿Estamos? Los exámenes complementarios, fantástico, hermoso, espectacular. Análisis, radiografía, tomografía. La ciencia, genial en ese sentido. Pero que estos dos son más importantes. Estos dos son lo que nos distinguen como personas y como buenos médicos. Estos dos son lo que siempre a los paraguayos, a los médicos paraguayos, estoy hablando de paraguayos porque es lo que más conozco, ¿verdad? Obviamente de todo el mundo, ¿verdad? Pero son los que a nosotros nos distinguen bastante, sobre todo en los Estados Unidos, los paraguayos que iban a hacer residencia en Estados Unidos, que eran bastante minuciosos y bastante conversadores con sus pacientes. A mí me tocó en el Brasil, ¿verdad? En el Brasil, yo me fui ya cuando hice 2 años de residencia acá, o sea, yo ya tenía un poquito de formación cuando empecé de vuelta ya como R1 en ginecobstetricia. Y le llamaba la atención a los cariocas, ¿verdad? Que yo estaba en Río. Era que yo conversaba mucho con los pacientes. Conversaba y hablábamos y ellos no tanto, ¿verdad? En algunos casos. Que nosotros teníamos ese contacto, esa residencia médica, en clínica era residencia, o sea, vos te quedabas ahí. Prácticamente no tenía mucha posibilidad de irte, ni te querías irlo porque tenía tantas cosas que aprender, que vos decías, pucha,
que me voy a mi casa a ver la tele, a salir, qué sé yo, genial, fantástico, puedo hacer. Pero está entre los 20 y los 30 años en que vos, como esponja, absorbes la información. Y medicina es eso. Medicina es vivir la carrera. Elementos diagnósticos más indicados, obviamente, y los elementos fundamentales para el diagnóstico precoz. Dolor abdominal, contractura muscular y signos y síntomas de repercusión tóxica infecciosa. No es, en teoría no es difícil el diagnóstico de peritonitis, es casi una cosa evidente, ¿verdad? Pero hay veces que no es tan simple, hay veces que hay cosas que hay que profundizar un poquito más. El dolor, la sintomatología temprana, el dolor abdominal, náuseas y vómitos, trastorno de la evacuación intestinal, anorexia, eso es muy importante. ¿Tenés hambre? La persona que tiene apendicitis aguda es la persona que tiene peritonitis con más razón. No puede tolerar, no puede ver nada. No le ponen en querer un pedazo de torta. No tiene hambre. No tiene hambre porque obviamente su cuerpo le dice, no metas nada porque acá está un quilombo, ¿verdad? Entonces, es una pregunta importante. Sobre todo cuando vos estás dudando y nadie te da bolas y nadie te no es tan... Hay alguna cosa y muchas veces, ¿tenés hambre? Sí tengo, te dice. ¿Sí? Qué raro, una peritonitis con hambre, pues bueno. Son cosas que, son preguntas que tienen su asidero científico, digamos. Oliguria, anuria, sed está chocando. Está chocando, te muere de sed. Por favor, ponerle ya una vía, porque evidentemente que le está pidiendo síntomas de deshidratación y hipoportretación del frente. En cuanto a signos físicos, aparece estado general, aparece general o aspecto. No se da cuenta de cuando la persona le duele, cuando la persona está con una fase, digamos, de sufrimiento, está con no le gusta nada, está inquieto, está irritable, obviamente está con mucho dolor. Presión arterial generalmente tiende a bajar, la temperatura, el pulso y la respiración. ¿Mm? En cuanto a la inspección, la semiología, muchas veces hay distensión y ya trata de no mover tanto su tórax porque le irrita el peritoneo. Obviamente la palpación, la hipersensibilidad, el signo de irritación peritoneal, o sea, el dolor a la descompresión. Profe, ¿Sí? profe, una pregunta. ¿La temperatura cómo va a estar? Depende de la evolución de tu cuadro. Puede estar normal, si es, digamos, en un comienzo. Puede estar elevada por la inflamación, generalmente 37, 37 y medio. Perdón, 37 y medio hasta 38. Raro sería 39. 39. Entonces depende del momento en que vos estás haciendo el diagnóstico. Pero sí tiene que haber un poquito de fiebre. ¿Por qué te digo? Porque está destacada, el metabolismo basal está aumentado por la reacción inflamatoria. Sí, Para que se están yendo corriendo ahí los macrófagos, los linfocitos, ¿verdad? El cuerpo está tratando de detener esa agresión. Entonces sí, va a exacto. haber la temperatura basal. No muy alta, no muy alta como en la apendicitis aguda. De repente encontrar 40 grados, a no ser que sea una criatura, pero en un paciente con 40 grados de fiebre y dolor abdominal, de repente capaz tenga un bloque neumónico, te tiene que llamar un poco la atención una fiebre alta, altísima, ¿verdad? Pero si está a 38, 38 y medio, 39, 37 y medio, 38 ponerle como una cuestión de bodega, tiene fiebre, hay algo ahí. Ahora, fiebre elevadísima no va mucho, va más con algo asociado. ¿Entendés? Dale, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Te contesté o no? Más o menos Sí, así. sí, sí, súper bien. Palpación, Muchas entonces, gracias. hipersensibilidad, defensa, contractura. Famoso abdomen en tabla. Vos vas a ver que el músculo recto abdominal o los oblicuos están bastante tensos. El dolor a la descompresión, el signo de Bloomberg, ¿verdad? El signo de Bloomberg a la derecha cuando uno suelta y la persona prácticamente grita. Ese es el grito del Bloomberg, que le dicen, ¿verdad? Signo del Bloomberg positivo, más para apendicitis aguda o más para peritonitis. Percusión, timpanismo. ¿Por qué le parece que puede haber timpanismo? La verdad que hacerle percusión a un paciente, pero de repente, obviamente, hay un hilio paralítico, hay una distensión de asa, ¿verdad?
Y a la auscultación, por supuesto, va a haber un silencio, no vas a escuchar ruido llegadero. Está en hilio, el hilio paralítico. O sea, la sintomatología tardía, por eso te estamos hablando, depende del momento en que le estás viendo a esa paciente. Una paciente con maniobra abortiva no te va a venir tan rápido, te va a venir 2 o 3 días después cuando está bien, peor cada vez. Entonces, depresión de la conciencia, hipotensión, taquicardia, respiración, oliguria, hipovolemia, dolor exacerbado de periodos de acalmia, o sea, ya está bajando su percepción del dolor. Falla multiorgánica, hiperdinamia, perdón, síndrome respiratorio, shock. El paciente se da a pique. O le da a la persona. Está pidiendo pista, está chocando. Muchas veces llega el paciente en emergencia, presenta todo esto y el equipo no responde, ¿verdad? Hasta que alguien sale, está chocando el paciente, está chocando, póngale una vía, póngale sonda, póngale, qué sé yo, antibiótico. O sea, muchas veces necesitamos algún maestro o una persona avisada que está viendo que está chocando, que está viendo que está haciendo taquicardia, y está chocando. Dale, chicos, código rojo, pa. Reaccionen. Muchas veces ese miedo, esa falta de tren se demuestra con eso. El paciente está chocando en tu cara y el tipo está ahí haciendo la clínica. ¿Qué te pasa? Dios mío, a mí me vuelve loco, sinceramente, muchas veces. Primero estabilizarle y preguntarle su cédula, lo que quiera. Pero sepsis tiene todo esto, eso vos ves, no necesitas hacer una... Al entrar ves que está chocando el paciente, se está muriendo. Entonces, actuar en connivencia, digamos, llamarle al equipo, estar, digamos, preparado mentalmente para levantar ese paciente. Ese paciente se está yendo al mazo, se está yendo a pique, está chocando, está con taquipnea, apenas respira, no orina, hipovolemia, o sea, hipovolemia por hipotensión o hipovolemia por algún tipo de sangrado. Entonces, rápidamente estabilizar y ya tratar de llegar al diagnóstico. Si es una perforación de víscera hueca, una peritonitis ya de varios días, quirófano, o sea, todo, pedirlo. Ustedes ven más que yo, seguramente Grey Anatomy y esas cosas, ¿verdad? Que vos le ves al tipo que cuando llega a una emergencia está pidiendo 4 o 5 estudios, ¿verdad? Y ahí está lo que yo digo de la persona preparada. Ahí está la voz de mando del médico, del doctor que tiene su registro, que le dio al ministerio, que le dio a una universidad. Licenciada, tráeme un fisiológico y ponele ahora. ¿Dónde está la caja de paro? ¿Dónde está el laringoscopio, el intubo a este paciente? Tráeme la bolsa, tráeme el ambú. 2 vías, pulso K18, después ya central. Le tengo listo al paciente. ¿Cuál es su patología de base? Una sepsis de origen intraabdominal, una peritonitis de varios días de evolución. Quirófano, ya entrado, ¿verdad? Y ya le limpiaste, ya le sacaste y ya toda la droga había ahí por ahí. Pero esa reacción inicial tiene que venir del médico. Tiene que tener el coraje, los huevos, los ovarios, para decir, este paciente está chocando, se tiene que hacer esta cantidad de maniobras. Y se hace ahora. ¿Entienden? No, esa duda, Lo que pasa es que eso les falta, le va a tocar, les va a llegar. A todos nos llega y tenemos que estar preparados. Y tenemos que tener en nuestra cabeza todas las cosas que tenemos que hacer como para sacar un paciente chocado. ¿Entienden? Inspección fase hipocrática, por supuesto, está bastante mal. Lividez en miembro, disociación axilorectal de la temperatura. Si hay tiempo para hacer eso. Pero generalmente uno toma la temperatura. No sé si sigue así. Solíamos hacer bastante con apendicitis. Tomábamos la temperatura axilar y la rectal. Y había una diferencia de más de 1 grado. Entonces hablábamos de disociación axilorectal porque evidentemente el área anal, digamos, está más cerca del área comprometida del abdomen, ¿verdad? Distensión abdominal. Vómito, hilo paralítico, puede ser hemorragia digestiva. Acuérdense que estamos hablando de peritonitis en general, no estamos hablando de patologías particulares. Entonces,
digamos que tenemos un abanico de síntomas que pueden aparecer. Percusión, perdón, timpanismo, tacto rectal, ocupación del fondo del saco de Douglas, ¿ok? Y laboratorio, consecuencia de sepsis y falla multiorgánica. El laboratorio va a estar muy mal, obviamente si es que está con una sepsis, no va a estar, no va a estar perdiendo tiempo, digamos, o esperando el resultado del laboratorio para obrar en consecuencia, ¿verdad? No imprescindible, contribuyen obviamente a la leucocitosis, neutrofilia, va a tener unos blancos por arriba de 15.000 seguro, hematócrito aumentado, hipocalemia, hiponatremia, amilasemia en el caso de una pancreatitis, ¿m? Exámenes para descartar patología renal, laboratorio imprescindible, hemograma, tiempo de protrombina, tiempo parcial de protonplastina, recuento de plaquetas, hematócrito, ionograma, uremia, gases en sangre, creatinina, bueno, todo lo que tengas derecho, todo lo que tenga interés y lo que tenga capacidad de tu laboratorio, obviamente vas a pedir porque este paciente es un paciente grave que se va a operar y va a probablemente necesitar un soporte bastante bueno de terapia o por lo menos en sala con un residente que se encargue de mantenerle vivo y bien a este paciente. Así nos decía Nolono Rebe. Usted es el encargado de mantenerle vivo y bien a este paciente. Y venía a cualquier hora y me preguntaba su laboratorio, qué se le hizo, ¿está? Y cómo está. Y está mejor, está. Cuando te decía cómo está, no te preguntaba lo que vos opinabas, cómo está, que decía, su hemograma dice tal cosa, su ionograma está, su sodio, su potasio está normal, está orinando 300 ml por hora. Esa era la respuesta. Ahora yo creo que está bien. Varias veces me pasó. Yo creo que a mí no me interesa lo que usted cree. Yo lo que quiero saber es su laboratorio, sus parámetros objetivos. Es una forma agresiva de aprender, pero bueno, era la época en que era medio así, era medio paternal tirando para espartana la cosa, pero aprendíamos. Y aprendíamos y nos dábamos cuenta que era importante tener las ideas claras y tener, digamos, los conceptos bien claros. Eso es lo que quiero que aprendan. Y eso es lo que queremos en patología quirúrgica, que a lo mejor no van a ser cirujanos, ¿verdad? Pero muchos van a necesitar de la cirugía muchas veces en esta vida, sobre todo con la matrícula que tengan. Dicen médico cirujano. ¿Ok? Bueno, Profe, sigamos hablando de esto. ¿Sí? profe, otra ¿Escucho? pregunta. Mientras que vos le mandás el antibiótico que tipo que a vos te parezca después de la cirugía y todo eso, también podés mandar a hacer un cultivo, un Claro, hemocultivo. antes de mandar, puede hacer cultivo de líquido de secreción, puede hacer urocultivo, hemocultivo, todo lo que, si tenés condiciones. A mí personalmente me pasó que yo me tuve que ir hace poco, me operé de la vesícula. Y al llegar tuve chucho y me hicieron hemocultivo en ese momento. Obviamente no salió nada, gracias a Dios, pues ya me estaba haciendo sepsis, ya el hemocultivo ya cuando se fue todo, ya tu bacteria por todos lados. O sea que al instante, tipo, llega el paciente, vos le haces todo lo que tenés que hacerle, le pones el suero, la vía, todo eso, vos ya le mandás ya a hacerse un laboratorio, un hemocultivo ya directamente. Si podés, pero ¿cuál es tu criterio para pedir un hemocultivo? Y Ahí por está, ejemplo, porque eso te puede preguntar la laboratorista, porque el hemocultivo no es barato y no, no es barato. tiene digamos, unos potecitos de reservorio que no es que hay en todos lados, pero ¿cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu criterio? Te dice, para pedir un hemocultivo. Y no sé, por ¿Mm? ejemplo, vos le ves chocado al paciente justamente. Chucho, fiebre con escalofrío, demasiado fiebre, ¿verdad? Puede estar haciendo bacteriemia. Sospecho, doctora o licenciada, de una bacteriemia en este paciente, por lo cual solicito un hemocultivo. ¡Pah! Le callas de la boca. Bacteriemia. ¿Entendés? Ok. Porque muchas veces dice, sí, doctora, tenemos para hacer hemocultivo, pero ¿cuál es su criterio para pedir un hemocultivo? Y le mira así con una cara de bacteriemia, mi hija. Estoy sospechando una bacteria porque hace una fiebre con escalofrío de mayores de 39 grados. Mira si tiene una bacteriemia y quiero saber qué puede crecer en su sangre. No hay Y mientras, laboratorio. perdón ¿Mm? que te responda, mientras que está el hemocultivo, porque se tarda, vos qué antibiótico, por ejemplo, le podés mandar uno de amplio espectro. Depende. Que si es, como estamos hablando de peritonitis, primero la causa. Primero la causa.
¿Dónde están? Porque primero tenés que eliminar esa pus, tenés que eliminar ese foco séptico. Si es Ujú. apendicular, apéndice. Si es vía biliar, colistectomía. Si es periperitonitis, si es algún tipo de problema de aborto séptico o lo que sea, una histerectomía, drenaje de cavidad. O sea, es más bien quirúrgica. Después te preocupas del antibiótico. Ah, ok. El antibiótico no es una cosa que vos le pones y automáticamente le cura. Es tarda, No, no, pero no. tenés. Porque en la clase pasada con el doctor Lurachi era que, tipo, él dijo que hay que ponerle una hora antes el antibiótico para poder entrar a Sí, quirófano. estamos hablando de peritonitis. Sí, tenés razón. Generalmente si va a ser una cirugía, si va a ser una cirugía programada o digamos que tenés tiempo para hacer, lo ideal, hacer ya una cobertura de amplio espectro previa, como para que evitar la bacteremia. Sí, ¿Ok? sí, Acá dice diagnóstico bacteriológico, material de cavidad, abdomen, hemocultivo, policultivo, sangre, orina, etc. Vos podés pedir lo que vos quieras, doctora, pero vos tenés que tener la respuesta de por qué pedís. ok. ¿Entendés? No puedes salir así por rutina. ¿Entendés? Porque No, por obvio no va a rutina ser. vas a gastar todos los recursos del hospital por rutina y un paciente se le va a salir. Acuérdate que tenés que tener criterio, para eso se te paga, porque sos la persona pensante. Ok, Pedís porque yo creo que puede tener una. Terminó. No hace falta más que explique eso. Suficiente ya para una persona así. Pero vos tenés el criterio. ¿Ok? Radiología la- general, convencional, radiología abdomen, tórax, suficiente. ¿Por qué radiografía de tórax? Porque puede haber colecciones subdiafragmáticas o neumoperitoneo. ¿Qué es un neumoperitoneo? Es aire en el peritoneo, ¿verdad? Que generalmente indica rotura de víscera hueca. ¿Mm? Te voy a poner la foto. Esta es una foto. Consistencia del líquido con gas origina niveles hidroaéreos. Esto, por ejemplo, es típico de una peritonitis, ¿no? Acá hay, no sé, algún tipo de sustancia, una materia radiolúcida, no sé, y ve niveles hidroaéreos. Esto es hilo paralítico y probablemente una infección a nivel del abdomen. Síndrome de hilo paralítico, imagen en vídeo esmerilado, presencia de derrame libre en cavidad y signo de reboca de regiones opacas que separan ácido intestinal. Interesante, ¿verdad? Útil, no indispensable el TAC. Depende, o sea, todo depende si vos tenés el diagnóstico claro que vas a estar perdiendo tiempo, ¿verdad? Pero hay veces que no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, pues, la tomografía, ¿m? Altamente sensible, pero no específica. La ecografía abdominal, bueno, hay gente que puede disentir conmigo, pero es más difícil porque puedes ver aglomeración de asas, puedes ver líquido, mm, pero no es tan específica. Es sensible, pero no es específica. Esa es la primera respuesta en cuanto a la ecografía. Es un estudio ideal porque es más accesible. A ver un poquito, esto no me interesa mucho. Lo que quisiera mostrarles es esto. ¿Qué les parece esto? Imagínense, ustedes hacen una radiografía de tórax de esta paciente y se les pasa semejante gol, ¿verdad? ¿Qué les parece esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le podemos designar? A ver si alguien se anima. Esto es una radiografía que le pueden poner a ustedes en un examen, por Profe, eso ejemplo. no es el signo de Hover radiológico. ¿Signo de qué? Hover o Jover, creo que era. Hover. Ah, pues ya me mataste porque no me acuerdo el nombre propio, pero ¿qué te parece ese? Yo quiero que me describa. ¿Qué se ve ahí que está mal? Está mal. Que te dicen, no, eso no puede estar ahí. Y, Normalmente no se ve. y la base, Y ahí se ve. la base como está ¿Qué? así bien marcada. La base, La base, sí, la base sí, pulmonar. la base pulmonar. O sea, esto. Sí, eso mismo ahí no tiene que ver. ¿Qué es esto para vos? ¿Cómo te llamas? André. Andrés, ¿qué es esto para vos? Y eso para mí es aire. No, no, ¿qué es esta raya blanca? Y para Acá está el pulmón, ¿verdad? la pleura parece. Puede ser la pleura, pero
si esta es la pleura, ¿qué te parece que hay acá abajo? Y parece aire. Aire, Ujú. ¿verdad? Aire. Lo oscuro es aire. Todo lo que sea es el aire. Entonces, si esta es la pleura, que la pleura en realidad no se ve así, ¿qué te parece, aparte de la pleura, que es, perdón, ay, perdón, ahí me fui mal a ver, qué es lo que separa el tórax del abdomen? El diafragma. Andrés, el diafragma, ¿no te parece que es raro que vos a la derecha, teniendo un órgano, el órgano más grande que es el hígado, presente un aire en el espacio subdiafragmático? ¿Mm? Tenés lo que se llama un neumoperitoneo. Neumoperitoneo, aire en el espacio subfrénico derecho, habla de ¿qué cosa? ¿Qué te parece que pasó ahí? No sabemos la historia clínica del paciente, pero vos mirando esta radiografía puede ser una radiografía que te puede tocar en un examen de clínica quirúrgica o en el examen de residencia. Y te puede mandar al mazo si uno describís eso. Esto es un neumoperitoneo. Neumoperitoneo, indicador de rotura de víscera hueca, aire en el peritoneo. Fantástico, profesor. Adelante. ¿Entendés? Neumoperitoneo. Es un signo, por eso es que es importante pedir la radiografía de tórax también. Porque te pueden aparecer estos signos. Obviamente está dentro del contexto de lo que es un paciente quirúrgico. Punción abdominal también, lavado peritoneal, laparoscopía, por supuesto, son ya otros métodos que pueden usarse, pero en una peritonitis generalmente es más importante, digamos, la cuestión del foco séptico, la cuestión de eliminar la causa. Diferenciación, diagnóstico diferencial, patología parietal pura, hematoma, la vaina de los rectos, los músculos, son cosas obviamente que no tienen la misma fisiopatología, ¿verdad? Hemorragia interna, rotura de vasos, tumores hepáticos, perinefritis, pielonefritis, retroperitoneal, una distinta flora de diagnósticos que tienen distintas evoluciones y ustedes van a ir estudiando como para poder separar lo que es una apendicitis o una colecistitis aguda que termina en una peritonitis generalizada de estos tipos de otra patología. Patología torácica también se puede confundir, derrames pleurales, una neumonía, puede dar una irritación también del peritoneo, pero como un diagnóstico. ¿Ok? Tumores gastrointestinales, pancreatitis, cólico hepático, peliperitonitis, endometriosis, urinarios cólico renal, son entidades que dan dolores abdominales, pero que tienen otro tipo de historia clínica que vamos a ir analizando durante el curso, ¿verdad? Pero que es importante el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Cardiovascular, infarto de miocardio, pericarditis, alteraciones hemáticas, cosas más raras. La peritonitis puede ser generalizada, afecta a toda o mayor parte de la cavidad y importante repercusión global. En cuanto a los estados, como yo le había dicho, depende del tiempo en el cual nosotros estemos analizando a ese paciente. Inicial, violenta respuesta local, o sea, hay mucho dolor a nivel local. El estado de agravamiento de las condiciones locales y comienzo de la respuesta general, nuestro paciente se está yendo al mazo, ¿verdad? Coincide con la fase hiperdinámica de la sepsis, complicaciones de órganos intraabdominales y fallas monoorgánicas entre las 24 y 96 horas, y terminal, por supuesto, no hicimos nada o no pudimos hacer nada o no alcanzó lo que hicimos, shock de difícil manejo, falla multiorgánica que no se debe pesar el tratamiento, o sea, hicimos todo lo posible, pero se murió el paciente. La localizada compromete y se circunscribe a una región específica, plastrón apendicular, plastrón biliar, peliperitonitis está relacionada con la inflamación de un determinado órgano. Su forma de presentación puede ser de un acúmulo líquido o de un absceso. La peritonitis localizada usualmente no tiene síntomas generales, fiebre en pico de los abscesos,
fiebre en picos, vómitos infrecuentes, excepto los abscesos subfrénicos y transcavidad de los epiplones, tránsito intestinal conservado, o sea, tenemos ruido de aéreo, rasgos palpatorios de peritonitis circunscriptos a un cuadrante afectado, o sea, solamente están a la derecha, solamente están en bajo vientre, solamente están en hipocondrio derecho, etc. Etapas resolutivas, curación espontánea o quirúrgica y generalización de la peritonitis. Tratamiento del plastrón apendicular, por ejemplo, es antibiótico. Y generalmente se cura solo. O sea, va esperando la evolución. No se opera un plastrón apendicular. Líquido en el abdomen. Esto vamos a pasar un poquitito porque podemos hablar en otra clase, pero quiero llegar a lo que es un absceso. Puede ser una colección supurada, encapsulada y separada del resto de la cavidad por un tabique firme, o sea, un absceso peritoneal. Puede ser intravisceral, intraperitoneal o retroperitoneal. En la generalizada, en espacios y zonas declives, y en las localizadas en la vecindad del foco desencadenante de la peritonitis. Si el foco es en el abdomen superior, absceso encima del mesocolon transverso, y si el foco es inframesocólico, absceso en la pelvis. Cualquier absceso puede evolucionar hacia una peritonitis generalizada, cápsula se fisura y derrame masivo de pus del peritoneo libre. Acuérdense, cuando se habla de absceso peritoneal, es una peritonitis localizada, ¿verdad?, que tiene que tener resolución de algún tipo de drenaje, cuando se llama absceso generalizada. Hay otro ente muy importante que es el absceso del fondo del saco de Douglas, que su sintomatología es evidentemente pelviana y especialmente rectal, ¿verdad? Irritación del recto, evacuaciones frecuentes, inflamación anal y edema mucoso con gruesos pliegues. O sea, está bien, acuérdense que el fondo del saco de Douglas es el repliegue peritoneal que está entre el sistema urinario masculino y el recto, y entre el útero y el recto en las mujeres, ¿verdad? El tacto rectal, por supuesto, nos va a dar la información, abombamiento doloroso y remitente en su cara anterior, y si la evolución progresa, el absceso puede abrirse hacia la luz rectal, evacuación de pus, hacia la vejiga, hacia la vagina, raro, ¿verdad?, un absceso de Douglas, o hacia la cavidad peritoneal, que puede llevar a una peritonitis generalizada de mal pronóstico. El absceso del Douglas generalmente se ve en ecografía y generalmente se punza. Con la ecografía transvaginal, sobre todo, y transrectal también, es, digamos, más fácil, digamos, de diagnosticar y de tratar. Los abscesos subfrénicos, en cualquiera de los subcompartimientos, es más frecuente en el intrahepato diafragmático derecho, del que habíamos hablado del lado derecho, donde vemos colección de líquido o colección de gases. No es normal, no se tiene que ver. Ahí está la base pulmonar y ya está el hígado. Prácticamente no ves pleura, diafragma, prácticamente está todo pegado. Y si ves algo ahí entre esos dos, es una colección. Evolución por periodos prolongados, la mayoría relacionada a cirugía previa por patología infecciosa, exteriorizándose con su sintomatología alrededor del día 14 del postoperatorio. Complicaciones postoperatorias. Otros factores: perforación gastroduodenal, vemos el aire, perforación de víscera hueca, neuroperitoneo biliar, supuraciones renales, pancreáticas o otras retroperitoneales. Son factores generales que van, digamos, sumándose a la patología del paciente. Los abscesos subfrénicos, su sintomatología está expresada a nivel torácico, con paresia, parálisis frénica, disnea, tos, hipoventilación basal. Va a parecer una neumonía, pero está con un absceso subfrénico. Dolor local y síndrome séptico. O sea, lo que nosotros nos va a llamar siempre la atención es una patología séptica. ¿Por qué este paciente está chocando? ¿Por qué este paciente está haciendo leucocitosis? Está cada vez peor, ¿verdad? Tenemos un foco infeccioso en algún lugar. Hilo dinámico, gastrodenal, hipo y vómitos. El diagnóstico: palpación de tumefacción leve y contractura del hipocondrio, percusión de la parrilla costal dolorosa, todo le duele. En radiografía tórax, elevación del hemidiafragma inmóvil en la radioscopía, niveles hidroaéreos por encima y signos de irritación pleural. Radiografía contrastada, no se hace casi. TAC altamente efectiva, obviamente si tenés TAC o resonancia es mucho más efectivo. Librado a su evolución, pueden comunicar y evacuarse hacia los órganos vecinos o tórax, pueden producir empiema, o sea, una supuración de la pleura,
o comunicación con vómica, pus a través del sistema bronquial. Una evolución bastante rara, pero que puede llegar. Peritonitis fecal es la forma más grave de peritonitis con pronóstico muy malo, ¿verdad? Se produce al contaminarse la cavidad con contenido intestinal a través de una perforación, la perforación generalmente del colon. Y la peritonitis ginecológica, acá lo que le había comentado, mujeres jóvenes con antecedentes de flujo fétido purulento, dolor en el abdomen inferior, hipogastrio, defensa en ambas fosas ilíaca y hipogastrio, meteorismo, fiebre 39 grados, dislocación axilorectal, tacto vaginal doloroso, dolor sobre todo la movilización del útero. El examen bacteriológico confirmará si se identifica enferma en el extendido vaginal y eco demostrando imágenes patológicas en los anexos. Lo bueno de la patología ginecológica es que tenemos el traductor intravaginal que prácticamente nos pone el ojo ahí al lado del ovario y del útero. La postoperatoria, bueno, puede relacionarse con el motivo de la operación, persistencia al foco, lo que le había dicho. Hay que lavar y no tratar de no dejar recuerdos ahí en el tema como para que pueda complicarse postoperatoriamente. Licencia anastomosis, terrible. Abscesos múltiples entre asas y en vecindad de suturas intestinales. Es más bien, no quiero ser tan radical, pero muchas veces es por una falta de esmero, digamos, en realizar la limpieza. Bueno. Complicaciones agudas. El shock, lo más terrible, la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia renal, insuficiencia urinaria, hepática, infección de la herida quirúrgica y absceso de pared. Y las crónicas, formación de abscesos intraabdominales y obstrucción intestinal. Esto es agudo y esto es crónico. Adherencia y huridas, por supuesto, secuela de la peritonitis aguda o la cirugía abdominal. Siempre hay adherencia. Toda vez que abrir el abdomen siempre se queda con algún tipo de adherencia por la agresión que uno hace al peritoneo, ¿verdad? Pueden ser responsables de una oclusión, por eso es importante preguntarle al paciente si tiene cirugía, sobre todo si uno encuentra un abdomen ya con varias cicatrices, cirugías previas. Un ente, ¿verdad? Que es la peritonitis encapsulante, en la cual se desarrolla una intensa fibrosis en los componentes de la membrana peritoneal, dando como resultado la adhesión de firme de órganos intraabdominales. Está como pegado, está como acuerden que siempre hay una intensa reacción inflamatoria que puede llevar a consecuencias de tipo adherencias y puede producir una peritonitis encapsulante. Es una peritonitis localizada. Se considera multifactorial, se asocia a neoplasias, tóxicos, medicamentos o idiopática. En pacientes inmunocomprometidos sí que Dios no guarda. Alteración en la defensa del organismo contra infecciones y las enfermedades malignas. Paciente con cáncer, paciente con radioterapia, con quimioterapia. Puede ser primaria o haberse adquirido en forma secundaria, enfermedad iatrogénica. Ustedes se dan cuenta que todas estas cuestiones se dividen a pacientes específicos y a situaciones específicas. Por eso es que paso así muy someramente. Pues quiero que cierren más el tema del diagnóstico de la peritonitis. Grupo de riesgo, obviamente, muchas más cosas. Bueno, chicos, yo quiero ponerle un video para terminar la clase. Creo que tenemos tiempo. 8 minutos nomás dura. Que es para cerrar lo importante en el tema de diagnóstico de peritonitis. Es un video que yo conseguí de la Universidad de Chile. Es muy, muy interesante. ¿Llegan a ver? Chicos, ¿llegan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Se ve, doctor. Con esto terminamos. Sí, se ve, doctor. Hola, mi nombre es Camila Inostroza y junto con Bárbara Herrera y Sebastián Muñoz hemos preparado esta presentación de peritonitis para ustedes. Tiene 3 principales objetivos: conocer y comprender el cuadro clínico, la etiología, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento. Además, buscamos que ustedes puedan integrar, aplicar y evaluar los conocimientos aprendidos, para lo cual a lo largo de la presentación podrán acceder a distintos casos clínicos y distintas preguntas. Vamos a partir definiendo lo que es la peritonitis. Esta se define como la inflamación del peritoneo, ya sea local o difusa,
en respuesta a distintos agentes irritantes, siendo lo más frecuente los procesos infecciosos bacterianos. Hay que tener en consideración que es una urgencia y que la mayoría de las veces va a requerir de tipo quirúrgico. En cuanto a la clasificación y la etiología, las peritonitis bacterianas se dividen en 3 tipos, dependiendo del mecanismo de acción. La primaria es de origen extraperitoneal y la forma más frecuente es la peritonitis bacteriana espontánea, que se presenta en un contexto de un paciente con daño hepático crónico. Tiene una alta mortalidad y más del 90% son monomicrobianas. La secundaria es la más frecuente de todas y es causada por la perforación de una víscera hueca, ya sea digestiva o ginecológica. Polimicrobiana, y hay una mezcla de bacterias aerobias, como Escherichia coli, y anaerobias como los bacteroides. La terciaria, a su vez, es cuando el proceso infeccioso persiste o recurre después de 48 horas tras un tratamiento aparentemente adecuado. Es más frecuente en pacientes inmunocomprometidos y suelen desarrollar cuadros mucho más graves, con sepsis o shock y requerir cuidados intensivos. En cuanto a la epidemiología, esta también depende del tipo de peritonitis. En las primarias, el día 30% de los pacientes que tienen cirrosis y ascitis la pueden presentar. La secundaria es la más frecuente de todas y esta es la que nos va a interesar en cuanto a cirugía porque es la que requiere una resolución quirúrgica. Ocurre en el 10% de las enfermedades inflamatorias como la apendicitis aguda, que es la principal, y también la podemos ver en úlceras pépticas y en perforaciones del intestino delgado. La terciaria es poco frecuente, es menos del 2% de los tipos de peritonitis y generalmente tiene una mortalidad mucho mayor, cercana al 60%. Además, el 20% de las peritonitis secundarias pueden evolucionar a una terciaria. En cuanto a la fisiopatología, esta también va a depender del tipo de peritonitis. Tenemos peritonitis de tipo espontánea. Esta se produce por una translocación bacteriana en donde las bacterias atraviesan la mucosa intestinal y ingresan a los linfonodos mesentéricos. De aquí pasan a la circulación sanguínea y cuando aumenta la permeabilidad, invaden el líquido cítico produciendo el crecimiento bacteriano y así la infección. En cuanto a la peritonitis bacteriana, esta se produce en el fondo cuando pasan las bacterias desde los distintos órganos y como respuesta a esto se produce una inflamación local con liberación de citoquinas, moléculas proinflamatorias y filtración de líquido. Esto, como toda respuesta inflamatoria, busca controlar la infección, pero muchas veces se puede llegar a la producción de un absceso o evolucionar a un cuadro más grave con una peritonitis de tipo difusa. En la clínica, el principal síntoma de todos es el malestar y el dolor abdominal. Este se caracteriza por ser sordo, mal localizado y además por aumentar cuando los pacientes están moviéndose o cuando hay presión a nivel abdominal. Además hay fiebre y calofríos, náuseas y vómitos, anorexia, distensión abdominal y diarrea, hilio paralítico y ascitis, que se caracteriza por ser una ascitis que no se resuelve con el uso de diuréticos. En cuanto a los signos, un signo muy sugerente de la peritonitis es cuando hay irritación peritoneal traducido en un abdomen estable. Además tenemos fiebre, generalmente sobre los 38 grados Celsius, taquicardia, hipotensión, una fase peritoneal o hipocrática, oliguria o anuria y puede evolucionar a un shock. Además tenemos distintos diagnósticos diferenciales frente a un paciente en un contexto con un abdomen agudo. Podemos tener causas gastrointestinales, por ejemplo, como sería una pancreatitis aguda o una obstrucción intestinal. También tenemos causas vasculares, como una isquemia mesentérica o alguna aneurisma a nivel abdominal. Genitourinarios, como una pielonefritis aguda, embarazo ectópico, y otras más raras, como un empiema pleural. Dentro de los exámenes complementarios, hay que tener en consideración que estos van orientados a 3 cosas distintas. La primera es evaluar el estado general del paciente y descartar que esté descompensado, o que esté asociado a una deshidratación, o esté cursando con una acidosis metabólica, y que por lo tanto nos va a indicar que el paciente requiere un tratamiento más precoz. Para esto necesitamos un hemograma, electrolitos plasmáticos, gases venosos, un perfil hepático y función renal.
Luego nos vamos a los exámenes diagnósticos. Dentro de estos nos orientan tanto a determinar cómo es la peritonitis y también a ver si hay otras causas en el fondo secundarias que nos pudieran estar confundiendo. Tenemos las pruebas pancreáticas, el análisis de orina y de posiciones, el hemocultivo y sin duda lo más importante en este cuadro es hacer un análisis del líquido acítico. En este vamos a estudiar si es que hay presencia de sangre, pus, bilis, amilasa, cuantificar cuántas células hay, si hay proteínas, cómo está la glucosa, hacer una medición de LDH y además hacer una tinción de Gram. Posteriormente vamos a hacer estudios de imágenes. Estos estudios están enfocados, ¿cierto?, a determinar cuál es el compromiso real a nivel del peritoneo. Para esto, el gol estándar en estudio de peritonitis es la tomografía computarizada, la que además en el fondo está enfocada en el estudio preoperatorio. En cuanto a la ecografía abdominal, la radiografía abdominal y la radiografía torácica están enfocadas básicamente en diferenciar. Y en cuanto al tratamiento, es importante destacar que existen 3 pilares importantes: las medidas generales de soporte, el tratamiento antibiótico y la corrección del foco infeccioso, principalmente para los cuadros de peritonitis bacteriana secundaria. En cuanto a las medidas generales de soporte, estas van a depender de cómo se encuentra el paciente. Si el paciente está grave, en el fondo debemos hacer una corrección hidroelectrolítica, del estado ácido-base, de la coagulación, el soporte ventilatorio según necesidad y nunca olvidar manejar el dolor con una buena analgesia. En cuanto al tratamiento antibiótico, este requiere que sea de inicio precoz. Entonces, como es de inicio precoz, apenas sospechemos que hay una peritonitis, debemos comenzar con un tratamiento de antibióticos empíricos y de amplio espectro. Y una vez, cuando tengamos ya los resultados de los exámenes, reajustar las dosis según el antibiograma. Y finalmente, tenemos la corrección del foco infeccioso. Este va a ser con un manejo quirúrgico asociado tanto al foco como a la causa en el fondo, como a la causa de la infección, y en caso de que sea posible, podemos drenar también percutánea los distintos abscesos. Entonces, como conclusión, es importante recalcar que frente a un paciente en el cual nosotros sospechemos que está cursando con un cuadro de peritonitis, lo primero que debemos hacer es determinar el compromiso del estado general que él tenga, ya que dependiendo de esto va a determinar nuestra conducta. Si el paciente se encuentra estable, vamos a pasar inmediatamente a hacer el diagnóstico de la etiología, donde lo principal es hacer un estudio del líquido acítico y posteriormente una tomografía abdominal para determinar la conducta operativa. Y nunca olvidar que el tratamiento, los 3 pilares importantes son hacer el soporte, dependiendo, ¿cierto?, del compromiso del estado general, la terapia antibiótico y sobre todo el tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Bueno, chicos, espero que les haya parecido interesante. Les puse eso como un resumen, digamos, de la clase. ¿Viste? Yo creo que los que estuvieron atentos no necesitan ni más leer tanto. Ya es leer para fijar nomás la cosa. Y otra cosa muy importante, ustedes se dan cuenta, las otras facultades de medicinas, el tema de que hablen, me preocupa. Yo sé que no se puede hacer exámenes orales, pero qué gusto que da escuchar un examen así, cuando el alumno te explica. Sinceramente, creo que es todo por hoy. Nos estaremos viendo. Le voy a pasar los slides y el video en el grupo. Que tengan un buen día. Excelente, doctor. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.